Muy buenos días tengan todos ustedes. Un verdadero gusto recibirlos a través de este medio en la Universidad Cuauhtémoc. Más hoy, que es un día donde reflexionaremos profundamente sobre las posibilidades que tiene la vida. Porque las posibilidades infinitas de la vida son las que nos dan razón para seguir mañana. Las de levantarnos todos los días son esas posibilidades que vienen. Y hoy hablaremos de cómo esas posibilidades han sido tocadas profundamente por la situación del COVID. Y cómo esas posibilidades tienen que ser revaloradas y consideradas para avanzar y continuar todos los días hacia una mejor vida, una vida exitosa. Hoy rememoramos la prevención del suicidio. Hoy es el día de prevención del suicidio. Un tema por demás trascendental para todos, especialmente para aquellos que hoy no se sienten tan bien, para aquellos que hoy reflexionan sobre sus amigos, sobre alguna persona que están viendo con una conducta que les parece inadecuada. Hoy hay que reflexionar y para ello tenemos el gran honor de contar con la presencia de la doctora Concha Pinós Pey, cofundadora y directora de la Fundación Internacional de Wellbeing Planet. La doctora Concha Pinós Pey es doctora en política internacional y tiene distintas maestrías, una en inteligencias múltiples en edad temprana por la Universidad de Harvard, maestra también en intervención clínica, suicidio y depresión de adolescentes por la Universidad de Stanford, maestra también en Islam y cultura islámica en la Universidad de Toledo, España, y licenciada en neuropsicología en la Universidad de Turín, Italia. Hoy colabora activamente en la promoción del bienestar a través de diferentes instituciones globales, principalmente con el doctor Richard Davidson, ambos fundadores de The Wellbeing Planet. De verdad, es un honor recibir la doctora y al mismo tiempo comunicarles que estaremos trabajando la Universidad Cuauhtémoc de la mano de The Wellbeing Planet para que haya un programa de intervención para todos los estudiantes que lo requieran, todas las personas que lo requieran, y al mismo tiempo capacitación. Y hoy iniciamos esta relación, agradecemos la intervención del licenciado Gustavo Hernández, quien ha participado activamente en la gestión de este evento. Y doctora, sin más, sea usted muy bienvenida a la Universidad Cuauhtémoc, nos acompaña desde Panamá la doctora Concha. Muy bienvenida, doctora. Gracias. Muchísimas gracias y buenos días desde Panamá. Un gusto, gracias por la invitación. Honor a la Universidad Cuauhtémoc, también a Querétaro y a todo México, que es un país que tanto quiero. Llevo unos meses sin poder ir y espero, la verdad, sinceramente, volver. Gracias al licenciado Gustavo por su gestión en esta conferencia y sobre todo un honor desde la Fundación colaborar en el bienestar de los estudiantes y de los docentes, tanto en esta conferencia como en los futuros programas que vamos a hacer juntos. Muchísimas gracias. Bueno, hoy es un día especial porque es el 10 de septiembre y no porque falte un día para el 11 de septiembre, cada día es especial. Pero en mi trabajo me dedico fundamentalmente a cultivar el bienestar desde distintas perspectivas y cada uno de los días es especial, así que ¿por qué no el 10 de septiembre puede ser un día especial? Quisiera empezar hablándoles a la audiencia de qué es la neurociencia y cómo la neurociencia puede cultivar el bienestar, pero sobre todo qué es la neurociencia en esta época de COVID. El COVID nos ha llevado a todos a un escenario absolutamente imprevisible. Yo no sé dónde estaban ustedes cuando empezó el COVID. Yo estaba en Asia, estaba en India y no sabía dónde ir. Si tenía que coger el avión pasando por China o tenía que evitar China. Afortunadamente la evité y me dirigí aquí a Panamá.
En Panamá es donde vivo y también donde trabajo. Y lo que vimos desde los últimos meses, estos últimos 7, 8 meses, son algunas cosas significativas que quisiera comentarles en materia de bienestar y de salud mental. La primera cosa es que el COVID no es simplemente una pandemia normal, sino que es una pandemia global con unas características propias de una sociedad en el siglo XXI. Esto es un ejemplo. Estamos haciendo una conferencia en Zoom, retransmitiéndola en redes, trabajando en 2 países, pero yo a diario trabajo con más de 36 países. Eso es el siglo XXI. Así que una pandemia en el siglo XXI habla de una globalización. Es la globalización de un evento que, aunque habíamos vivido en otras circunstancias de la humanidad, nunca había tenido el tratamiento informativo y mediático que esto tiene. Eso hace que estemos mucho más pendientes, ¿verdad? Pendientes de algunas cosas que pasan en otros lugares del mundo. Hemos estado pendientes de Wuhan, pendientes de qué pasaba en Europa, qué pasaba en México, qué le pasó a Nueva York, qué le pasa a Perú, a Brasil. Esa característica de la globalización de la pandemia es muy significativa para nosotros como seres humanos. Nosotros somos cerebros sociales. Nuestro cerebro está absolutamente conectado, incluso no solo con los que conocemos, aunque estén en Australia, sino con los que no conocemos. ¿Por qué estamos conectados? ¿Cómo nos conectamos? Bueno, vamos a empezar también hablando un poquitito de qué es el cerebro. Hay 4 componentes que creo que cualquier estudiante y cualquier persona que vive en el siglo XXI debería de reflexionar. ¿Qué es el cerebro? ¿Qué es la mente? ¿Qué es la inteligencia? ¿Y qué es la conciencia? ¿Tienen esos 4 fundamentos que ver con el bienestar y con el COVID? Absolutamente. El cerebro es un órgano social. Reside aquí arriba, en el interior de nuestra cabeza. Y me gusta explicarlo como si fuéramos principiantes. Así que si hay alguien que sabe de neurociencia, qué bueno. Yo sigo aprendiendo. Cada día que hablamos del cerebro y de la mente, aprendemos cosas nuevas y co-creamos conocimiento. Vamos a co-crear juntos. Imagínense que el cerebro está en la palma de la mano. Esta se llama el cerebro en la palma de la mano, pero no tenemos solo una palma, tenemos 2 palmas, ¿verdad? Nuestro cerebro tiene 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo, y se ensamblan. Las funciones del hemisferio derecho y el izquierdo son diferentes. Unas son más cognitivas, las otras son más metacognitivas, unas se encargan de procesos más como el de pensar, razonar, crear previsiones a largo plazo, y la otra se encarga más como del proceso de crear, de inspirarse, de sentir, de percibir. Los humanos somos seres bastante inacabados. La mayoría de los mamíferos cuando nace ya está listo. Nosotros no estamos listos cuando nacemos. De hecho, en nuestra imperfectibilidad tardamos más o menos en completarnos 30 años, entre 21 y 30 años. Es como un gran embarazo, pero estando fuera del vientre, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene ese cerebro tan particular? ¿Y por qué tenemos que cuidar del cerebro para cuidar del bienestar? Si le dijéramos a nuestros abuelos que estamos cuidando del cerebro o a nuestros bisabuelos nos dirían, ¿por qué? No lo entiendo. Pero en la época de nuestros abuelos, muchas personas no se duchaban cada día, tampoco iban a la universidad, no comían 3 veces al día o no se lavaban los dientes. En nuestra época es importante tomarse la responsabilidad de tener un cerebro sano.
Todos los seres necesitan tener un cerebro sano para poder pensar bien, sentir bien, procesar bien. Y si nos responsabilizamos de ir al gimnasio de nuestro cerebro conociéndolo, aumentamos el bienestar y la salud mental, seguro. Pero volvamos a el cerebro en la palma de la mano. Aquí está su cerebro. El pulgar marcaría las regiones más primarias del cerebro. Imaginaros que marcamos una zona circular aquí y este pulgar sería la amígdala. La amígdala es una área del cerebro que tiene que ver con la regulación del estrés y también con percibir a los demás, con empatizar con el otro. Cuando nosotros estamos sintiendo a las otras personas o percibiéndolas mediante la empatía, nuestra amígdala capta, porque tiene cantidad de sensores que le permite captar lo que está pasando. Y a partir de los filtros de lo que está pasando, decide tomar acción. Es como si fuera un manager. No es el gran manager del cerebro, pero manda bastante, la amígdala. Al lado de la amígdala tenemos dos órganos pequeños que son importantes, dos regiones que se llaman el hipotálamo y el hipocampo. El hipotálamo se encarga de regular las funciones básicas de nuestro cerebro. Por ejemplo, cuando me pongo la mano aquí y siento latir mi corazón, automáticamente pasa algo en mi hipotálamo. Cuando respiro, es el hipotálamo. Cuando tengo funciones básicas como la circulación de la sangre, la temperatura, exceso, todo eso es el hipotálamo. Cuando no duermo, es el hipotálamo. Cuando tengo estrés fuerte, es el hipotálamo. Y eso nos lleva a preguntarnos en materia de bienestar, ¿qué es el estrés, verdad? Bueno, imaginaros que este reloj es nuestro sistema nervioso y está diariamente pendulando. Ese sistema nervioso pendula del sistema simpático al parasimpático, de aquello que me crea afiliación a lo que me crea disagio, desconfort, del confort al desconfort, y vuelve a mantenerse más o menos estable. Durante toda la jornada, si nos tomáramos una prueba de saliva, podríamos medir una de las hormonas que mide el estrés. Se llama cortisol. Tomáramos una prueba por la mañana y sabríamos cómo nos hemos levantado de estresados. Muchas veces la noche no es un lago tranquilo, sino un mundo de pesadillas y de tensión. Que se lo digan a las personas que no pueden dormir o que padecen pesadillas o tienen miedos nocturnos, por ejemplo, los niños, ¿verdad? Que durante el día nosotros como humanos estamos sometidos a actividades en el encuentro con los otros. Y esas actividades hacen que nuestro reloj, nuestro sistema nervioso se mueva. Y a la vez tenemos que regularlo, que vuelva a la calma. Se mueve y vuelve a la calma. Se mueve y vuelve a la calma. Si se mueve mucho y no podemos volver a la calma, creamos sistemas de alarma dentro de nuestro cerebro más primario. La amígdala, como si fuera un parque de bomberos, suena y dice, aquí pasa algo. El sistema del hipotálamo no está volviendo a la calma. Algo hay que hacer. Y para ese algo hay que hacer, se inflama. Es como, dice, un momento, voy a abrir los salvavidas, ¿verdad? Abre el salvavidas y para, intenta contener. Luego se vuelve a desinflamar cuando ha pasado la alarma. Pero imaginen que siempre estamos en alarma, que siempre estamos con miedo, siempre estamos con estrés y la amígdala y el hipotálamo empiezan a estar en disfunciones. ¿Qué pasa entonces? Bueno, el estrés se mantiene durante mucho tiempo y es muy intenso y además se acompaña de eventos que chocan con el reloj, que rompen la luna del reloj.
se producen traumas. Cuando el estrés y un evento traumático se junta, produce estrés traumático. ¿Qué es un trauma? El COVID es un trauma. ¿Por qué es un trauma el COVID? Un trauma no es ni bueno ni malo, tranquilos. Un trauma es algo que no esperábamos, ¿verdad? Es algo que nos atraviesa interna y externamente. El trauma puede ser vivido de una manera negativa o puede ser vivido como una oportunidad en la cual podemos cambiar grandes cosas. Eso es interesante, cómo lo vivimos. Pero lo que sí que sabemos como humanos es que cuando el estrés se junta con el trauma, que es exactamente lo que ha pasado con el COVID, y nosotros no atendemos a nuestro estrés ni al trauma del cambio, nuestro organismo no lo puede resistir mucho tiempo y activará mecanismos de defensa para que no suframos. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Imaginaros que vosotros queréis mucho a un amigo y sabéis que lo está pasando mal. ¿Haríais algo para protegerle? Sí. Intentaríais hablar con él, escucharle y decirle, dime qué te pasa. Eso es lo que hace la amígdala y el hipotálamo con otras regiones cuando sucede el trauma. El trauma aparece en las regiones centrales y también en el hipocampo, que es un área del cerebro que se encarga de procesar las emociones y le dice al hipocampo, cuéntame, ¿qué te está pasando? Y el hipocampo no puede hablar porque está en trauma. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Le dice la amígdala. Pero es tu función. No sé qué me está pasando. ¿Cómo puede ser que no sepamos lo que nos está pasando, pero sabemos que estamos mal? Eso es interesante. ¿Sabían que en la zona del hipocampo hay dos elementos que se unen como si fuera un maridaje, verdad? Y ese elemento que se une son como los chiles en México, que hay distintos colores, pero son bien buenos, los rojos y los verdes. Es la emoción y la memoria lo que se une. Cada vez que sucede un evento, estrés, y llega el trauma, nosotros buscamos en nuestro cerebro qué sensaciones, qué percepciones y qué emociones podemos vincular a este evento. ¿Es la primera vez que siento algo semejante? ¿Lo he sentido con anterioridad? ¿Dónde buscamos eso? En nuestras memorias. Saben que tenemos 4 memorias según la temporalidad, cómo se grabó. Memorias a corto plazo. ¿Qué desayunaron hoy? ¿Recuerdan? Sí. Si desayunaron, se acuerdan. Y por cierto, hay que desayunar, cultivan el bienestar. Las memorias a corto plazo tienen que ver exactamente con recordar lo que hemos hecho esta mañana. Luego hay memorias a medio plazo. ¿Qué desayunaron hace un mes? ¿Lo recuerdan? No. Pero si hace un mes fue cuando fueron a desayunar con alguien muy especial, lo recuerdan. Si hace un mes fue cuando llovió en Querétaro y era terrible las lluvias, lo recuerdan porque se mojaron. Entonces, nuestra memoria a medio plazo selecciona aquello que ha sido más significativo para nuestra supervivencia y lo mantiene en activo. Luego tenemos memorias a largo plazo. ¿Qué desayunaron hace 2 años, el 10 de septiembre? Ni idea. Pero si hace 2 años, el 10 de septiembre fueron cuando iniciaron su carrera en la Universidad Cuauhtémoc, o cuando de repente tuvieron un coche nuevo, o una guitarra, algo que realmente les importaba, lo tienen grabado, está grabado en su memoria y eso tiene que ver con la memoria a largo plazo. La guardamos porque nos interesa, pero hay un cuarto tipo de memoria y ese cuarto tipo de memoria tiene que ver con la memoria transgeneracional. Sí, nosotros no solo somos nosotros
y nuestros ancestros. Sé que ustedes en México saben muy bien de qué hablo. Un país que honra fuertemente a sus culturas con tanta diversidad y también a sus difuntos en el Día de los Muertos. Bien, ¿dónde están nuestros seres que estuvieron antes que nosotros? En nuestros genes. Tenemos memoria a través de los genes. Así que si alguien en el pasado se intoxicó comiendo guacamoles, en nuestros genes podemos tener una predisposición alérgica a los guacamoles o una predisposición emocional cuando veamos un evento. Comió el guacamole y entonces le atacó el jaguar. Está bien grabado en los genes. ¿Cuántas memorias guardamos? ¿Hasta cuántas generaciones? Al menos hasta 4 generaciones dentro de nuestras memorias implícitas. Ay, he dicho implícito. ¿Qué es eso? Las memorias son explícitas cuando son conscientes y son implícitas cuando son inconscientes. En nuestro hipotálamo y en el hipocampo conectado se guardan las memorias implícitas, explícitas, a corto, a medio, a largo plazo y en nuestros genes a nivel intergeneracional. ¿No les parece fascinante? Estamos solo en la primera parte del cerebro y ahora quiero relacionarles esto con el COVID. Cuando se produjo el COVID, nuestra amígdala se alertó. ¿Qué es eso de un virus que viene de un murciélago? El hipotálamo empezó a alterarse en sus funciones, nos produjo estrés. Las emociones se dispararon. Teníamos que regularlas más a menudo. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar con una situación nueva? ¿Cuánta gasolina tenemos en el tanque, verdad? Para aguantar. Depende. Hay personas que son más resistentes. Hay personas que son vulnerables. Y hay personas que son resilientes. Si ustedes son personas vulnerables, cuando llegó el COVID, se les disparó todo. ¿Qué es una persona vulnerable? Alguien que estaba ya padeciendo alguna situación particular. Y esto le hizo de activador en el cerebro. Si, por ejemplo, yo tenía una depresión antes del COVID, en el COVID se me activa. Si lo que tenía era un síndrome Asperger, se me activa. Si lo que tenía era un poco de depresión, crece. ¿Cuánto tiempo tengo desde que inicia el COVID como persona vulnerable para ponerme a cultivar un plan de emergencia para que no se me active más, para que no se disparen los marcadores somáticos ni mi bienestar mental? ¿Cuánto tiempo tengo? Bien, los estudios de la revista Lancet, que es el Medical Journal, uno de los más importantes, los primeros ensayos de Wuhan y de otras universidades europeas y también los de la Fundación, que hemos hecho muchísimos ensayos, son 10 días. Lo he dicho bien, 10 días. ¿Cuántos días llevamos con el COVID? Más de 10, ¿verdad? Eso nos pone una responsabilidad, ¿no les parece? La responsabilidad es que toda persona que está viviendo la pandemia tiene que cultivar el bienestar si tiene marcadores de vulnerabilidad. Tiene que cultivar el bienestar si es resistente, porque quizás cree que porque es resistente lo puede resistir todo. Los resistentes son personas que creen mucho en el control volitivo, creen que por la voluntad lo van a conseguir. Pero yo creo que el COVID, como ustedes dicen, nos ha hecho pensar en muchas cosas. Y en esas cosas que nos ha hecho pensar es que el mundo que teníamos está cambiando. No es una tragedia, es cambio. Y cambio es la naturaleza del universo, el giro. Cada día la Tierra gira,
los planetas giran, nuestra mente gira, la sangre gira. No hay nada que se sostenga en la vida que no se fundamente en el movimiento. Pero nosotros tenemos la ilusión de estar estables. Y esa ilusión de estar estables también tiene que ver con áreas del cerebro. Tiene que ver con las áreas en las cuales marcamos nuestra identidad y marcamos quiénes somos. Somos los que van al instituto, somos los que van a la universidad, somos los profesores que enseñan cada día. Cuando ese quiénes somos, que estaba adherido a una realidad determinada, se desprende de esa realidad, nosotros creemos que no somos y empezamos a perder puntos de referencia. Los resistentes, cuando pierden puntos de referencia, se vuelven vulnerables. A mí me gusta mucho hacer gimnasia y durante la pandemia no siempre he podido ir al gimnasio, no siempre he podido ir a nadar. Entonces he tenido que cultivar en mi mente otros modelos de gimnasia y también visualizar o sentir momentos en los cuales yo me sentí contenta cuando era capaz de nadar, evocar en mis memorias la sensación. He tenido que hacer un trabajo para cultivar el bienestar. El bienestar no es una cosa que nosotros podemos adquirir como una caja de pastillas, ¿verdad? O es algo que podemos tener y ya se mantiene, sino es algo que necesitamos día a día cultivar y mantener como un músculo, o igual que lavamos nuestra cara o cepillamos nuestros dientes. El bienestar se cultiva. En el COVID hemos visto afectadas las regiones básicas del cerebro, en estrés y en el trauma, en la reducción del reconocimiento de las emociones primarias y en el disparo de emociones tan básicas como el miedo, la culpa, la vergüenza, la tristeza. Es así, si ustedes han sentido todo eso, bienvenidos, son humanos. Ahora que lo han sentido, ¿qué pueden hacer como humanos? Cultivar otros estados. ¿Saben cuánto tiempo vive una emoción en el cerebro? Entre 0,03 segundos y 0,14 segundos. La que más vive es la tristeza, es la más resistente, porque cuando nos pasa algo triste, nuestro cerebro lo graba con muchísima intensidad y esa intensidad hace que lo recuerde. Cuando perdemos, por ejemplo, a un ser querido, nuestro cerebro entra en un estrés traumático por la pérdida y sobre todo en estas áreas centrales. Cierro la mano y estas son las áreas límbicas. Desde aquí nos relacionamos, ¿ven? Esto es el cerebro, esta parte. Y nos relacionamos con los seres humanos y no solo con los humanos, también con otras especies. Nuestro cerebro se comunica de diferentes maneras, por ejemplo, con el reino vegetal, con los animales. Los animales también tienen emociones. Charles Darwin, el biólogo, lo descubrió y hace ya unos cuantos siglos que lo descubrió. Sabemos que las emociones son importantes, pero no son más importantes que el pensamiento. ¿Es bueno regular nuestras emociones? Sí, pero también es bueno pensar. ¿En qué áreas de nuestro cerebro está el pensamiento? ¿Y por qué es bueno pensar bien y educarnos en pensar bien en lugar de dejar que las emociones perturbadoras nos inunden y seamos víctimas de nuestras emociones? Los humanos tenemos inteligencia, pero muchos otros animales también. Eso no nos hace diferente de un chimpancé. Si alguien conoce a la etóloga y bióloga Jane Goodall, sabrá que ella descubrió cómo los primates eran capaces de tomar una pequeña pajita, una pequeña caña, y en el hueco de un árbol sacar comida y llevársela a la boca. Demostró que los chimpancés podrían crear un instrumento
y tener una función para alimentarse. ¿Qué es lo que nos hace a los humanos diferentes de los animales? Hablamos de cerebro, hablamos de mente, hablamos de inteligencia y hablamos de conciencia. Lo que nos hace diferentes es la conciencia. ¿Dónde está la conciencia? ¿Está en el cerebro? No, está una conciencia muy primaria. Hay conciencias de las sensaciones, conciencia de las emociones, conciencia de los sentidos, conciencia del cuerpo, pero hay una metaconciencia que está fuera de nosotros y que nos permite observarnos. Por ejemplo, en el COVID, practicar la metaconciencia nos puede ayudar a entender que esto no es para siempre, que de esto vamos a salir con la ayuda de la ciencia, pero que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Eso no solo es inteligencia, sino conciencia. ¿Sabíais que tenemos más de 7.000 inteligencias? Que esas inteligencias están agrupadas en diferentes familias, en 10 familias, y que somos capaces de producir productos, servicios y resolver situaciones que son importantes para los demás. Creo que ser inteligente tiene que ver con el cultivo del bienestar. Y ser inteligente, desde luego, tiene que ver con cultivar la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Volvamos al reloj. ¿Recuerdan mi reloj? Sí, lo recuerdan. Se movía y tenía estrés. Le golpeaban y llegaba el trauma. Entonces el reloj se tenía que defender. ¿Qué hacía para defenderse de más ataques? Se cerraba. Esto es un estrés postraumático. Cuando nosotros nos cerramos y al estar encerrados no queremos salir al exterior. Parte de las personas que padecen enfermedades mentales o tienen rasgos de depresión están así, están cerrados. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es un término originariamente acuñado de la física. Se lo hemos pedido prestado a la física para la psicología y la ciencia. Y nos hablaba de lo siguiente. Cuando nosotros golpeamos un metal, es la capacidad que tiene el metal de volver a su posición original. Ya lo sé, no somos metales. ¿Por qué os estoy contando esto? Pues porque el trauma es un golpe y nosotros seríamos la metáfora del metal. Cada día nosotros recibimos golpes. Son golpes conscientes, son golpes inconscientes. Y si no estamos atentos a lo que está pasando, un día no va más si no nos podemos levantar de la cama de tantos golpes. Y nos parece que la vida no tiene sentido, porque no hemos reconocido que estábamos sufriendo los golpes, ¿verdad? Otra metáfora sería un coche, un carro, dicen ustedes en México. Imagínense que tienen un coche súper bonito y van conduciendo por Querétaro o por Ciudad de México. Es difícil conducir en la megalópolis más grande del planeta. Y de repente sufren golpes, pero como hay tanto ruido fuera no se dan ni cuenta. Y cuando salen del vehículo dicen, no, ¿qué pasó? ¿Dónde me dieron? ¿Fue cuando pasé por el ángel o cuándo? ¿Cuándo fue cuando me pasó esto? Eso es lo que nos pasa. A diario sufrimos golpes y no nos damos ni cuenta de qué es lo que nos está pasando. Hasta que cuando salimos de nuestro vehículo y ponemos atención y conciencia, decimos, no, esto es grave. Voy a tener que ir a un mecánico que me ayude a reparar el vehículo. Si reconozco eso, estoy en buen camino. Pero si sigo con el coche en circulación, puede ser que pierda el motor y que incluso el que lo conduce pueda sufrir un accidente. El que lo conduce tiene mucho que ver con la mente y el motor es nuestro cerebro.
Creo que esa analogía del coche les sirve para comprender la importancia de prestar atención en el COVID a los marcadores somáticos. ¿Qué es un marcador somático? Es la unión de un conjunto de variables que nos indican si estamos bien o si estamos mal. A veces estamos bien y creemos que siempre lo estaremos, que no tenemos que hacer nada, que somos así de guapos, y lo sois muy guapos, pero el cerebro a veces tiene una narrativa interna con lo que está pasando, o llega alguien y te dice algo, y entonces todo cambia, es como una tormenta. La mente, de hecho, se parece a un cielo azul, atravesada por distintas nubes, rayos y truenos. Esos rayos y truenos son fenómenos y a veces en la tormenta creemos que va a ser para siempre. Nos identificamos con los rayos y como si fuéramos niños nos escondemos debajo de la cama porque tenemos miedo de los truenos. En nuestro cerebro, el miedo juega un rol fundamental en el COVID. Tenemos la capacidad de reconocer que tenemos miedo y tenemos la capacidad de superar nuestros miedos. Lo tenemos de manera innata, pero a veces se nos olvida porque estamos demasiado apegados a lo que sucede. Prestar atención y conocer cómo funciona el cerebro, la mente, la inteligencia y la conciencia no es un lujo. Puede salvarnos la vida, puede hacer que nuestra vida sea más fácil. Por ejemplo, en áreas cognitivas, que tengas más atención, más capacidad de concentración, más capacidad de relaciones sanas, más capacidades de superar traumas y ver los traumas como una oportunidad. La resiliencia nos ofrece un nuevo desarrollo de nosotros. Cuando nos golpean el coche, podemos no solo repararlo, sino incluso pintarlo de otro color. O incluso podemos cambiar de vehículo, ¿verdad? Seguir siendo el conductor de nuestra mente y saber cuándo tenemos que abandonar un vehículo, una forma de vida y ponernos en otro vehículo, una nueva forma de vida, porque eso nos preservaría. Eso es ser inteligente y también ser conscientes. ¿Cómo se puede cultivar el bienestar? ¿Es el bienestar lo mismo que la felicidad? Durante mucho tiempo, filósofos, desde Aristóteles a Platón, si les gustan a ustedes los clásicos, a mí me gustan, pero también muchas culturas primitivas han hablado de el cultivo del bienestar. Ustedes tienen muchos hermosos pueblos originarios en México, donde hay el cultivo del bienestar, donde se trabaja en comunidades y se hacen muchas cosas. El bienestar se puede medir. Lo medimos en términos globales y también se puede medir en términos culturales. A lo que nos dedicamos, los que trabajamos en materia de bienestar, es a medir. Podríamos medir cómo está su bienestar en tan solo 10 minutos. No sé si les gustaría, pero podrían saber cómo está su estrés, cómo ustedes se perciben, si creen que tienen recursos o no lo tienen, y sobre todo, cómo está su resiliencia. Hay 6 patrones de la resiliencia. Observamos que cuando medimos eso y la persona se ve y dice, wow, no estoy tan mal, se aprecia. Y si hay alguna cosa que se tiene que mejorar, wow, qué bueno que lo vi. Entonces me voy a poner a trabajar en este aspecto y a crear nuevas relaciones conmigo mismo.
Lo que hacemos en la fundación es medir el bienestar y entrenar el bienestar. Me encantaría entrenar su bienestar. Si quieren, si les apetece, me encantaría. Creo que la universidad, también todos los estudiantes y los docentes aumentarían su capacidad de estar bien. Hemos hecho muchos programas de bienestar en todo el mundo. No sé si lo saben, pero desde marzo hemos formado a más de 44.000 personas, de las cuales 40.000 son estudiantes y profesores de todo el mundo. Y lo que hemos podido observar midiéndoles es que cuando llegaban estaban en un punto y tan solo 5 días más tarde tenían más 25% más y hasta más 85% más de lo que eran. ¿Les gustaría probarlo? Creo que merece la pena. ¿Qué es lo que ha salido en los puntajes? Reducción del estrés, aumento de las sensaciones, aumento de las percepciones, reconocer la emoción, estar más atento, tener más concentración, mejores notas, porque quien está atento está concentrado y como consecuencia de eso no necesita emplear tanto tiempo en el estudio. Tiene una mente más sistemática, más cognitiva y bien organizada. También más creatividad, más innovación y sobre todo más resiliencia. El COVID está aquí en 3 características. Es una pandemia global. Vamos a pasar periodos de cuarentena entrando y saliendo de la casa hasta que no tengamos una vacuna. Y eso puede tardarse un tantito. Y la tercera cosa es que es un proceso de disrupción. Llamamos disrupción a un momento en el cual la vida estaba en línea, sabíamos todo lo que íbamos a hacer y de repente se interrumpe. Ok, nosotros no podemos cambiar que el COVID existe. No. No podemos cambiar que a veces vamos a tener que estar en cuarentena. Llevamos mascarillas, nos distanciamos los metros que correspondan, pero podemos estar conectados. Los humanos tenemos capacidad para estar conectados incluso a distancia. Es importante verse. La comunicación necesita el rostro humano. Así que si queréis hablar con vuestros amigos, al menos que sea una videollamada, porque produce más placer y más armonía que no un mensaje o un texto en el WhatsApp. La capacidad de leer y de escribir es muy reciente comparado con todas nuestras capacidades que tenemos mucho más antiguas a nivel neuroevolutivo. El tercer elemento, que es la disrupción, para personas como ustedes que son jóvenes, es importante. ¿Por qué es importante? ¿Recuerdan que les dije que éramos seres inacabados? Hasta hace pocas décadas creíamos que nuestro cerebro venía de serie de una manera, como si lo hubiéramos comprado en un supermercado y no lo podíamos cambiar, y que con el paso del tiempo íbamos a perder neuronas y no se podían recuperar. Hoy sabemos que eso no es así. Sabemos que tenemos neuroplasticidad, la capacidad de hacernos plásticos con el momento, con los otros y de modificar áreas y regiones del cerebro. Pero sobre todo, ustedes que tienen menos de 30 años tienen más capacidad que nadie. Eso les hace seres con muchísimas posibilidades. Tienen posibilidades de utilizar este periodo del COVID para seguir estudiando en la Universidad Cuauhtémoc, cuidar de su bienestar, crear más cosas, innovar. ¿Sabían que todos los periodos que tienen que ver con pandemias en otros momentos de la historia o con cuarentenas han resultado ser periodos de un gran florecimiento humano?
¿Sabían que después de la Edad Media y la peste llegó el Renacimiento? ¿Que después de la gripe española llegaron un montón de inventos? ¿No les gustaría inventar algo durante la pandemia? Algo realmente que les hiciera dar significación a lo que es este momento. Los seres humanos tenemos capacidades para reconocer que sufrimos, pero también tenemos capacidades para levantarnos de ese sufrimiento y crear nuevos desarrollos del ser. Muchísimas gracias. Voy a detenerme aquí en este momento para escuchar sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por toda esta información. A continuación le voy a compartir unas preguntas que nos realizaron durante la transmisión. La primera de ellas es, ¿qué hábitos recomienda para tener una rutina de bienestar emocional? Qué bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, para tener una rutina, lo primero, me gustaría hablar de hábitos de vida saludable y de bienestar, donde las emociones son una parte, pero no es todo. Las emociones es parte del paquete, ¿verdad? Entonces, lo que recomiendo es, número 1, hagan ejercicio físico. Si no pueden salir a la calle porque la pandemia en este momento no se puede, no importa, en el DEPA lo hacen. ¿Cuál es un mínimo? 30 minutos, entre 30 y 90 minutos. Sabemos que cuando sudamos y hacemos cardiovascular se activan diferentes áreas del cerebro, se relaja la amígdala y se pone en movimiento la circulación. Número 1, hagan ejercicio diariamente, sí o sí, no lo dejen. La segunda cosa es el sueño. Tenemos que vigilar si estamos durmiendo entre 7 y 8 horas. A veces las personas no duermen suficiente y eso les causa ansiedad y estrés, o duermen de manera ininterrumpida o duermen mal. El sueño y los ritmos circadianos tienen mucho que ver con el bienestar, la depresión y otras enfermedades mentales. Hay que dormir de noche, no de día, por favor. No se queden durante la noche haciendo cosas o estudiando. La noche es para dormir y el día es para la actividad. Nuestro cerebro funciona asociado con los ritmos de la luz, así que necesitamos ordenarnos, ¿verdad? Dormir es la siguiente cosa. La tercera es intenten no comer comida basura. Intenten mantener esa maravillosa dieta mexicana que es tan riquísima. No tomen bebidas gaseosas. No quiero dar nombres de marcas porque todo eso altera su cortisol y al alterar el cortisol produce más estrés. Intenten comer bien, dormir bien, hacer ejercicios. Y luego lo que recomiendo es hacer alguna serie de ejercicios como los que enseñamos en el training de 2 o 3 minutos que activan diferentes áreas del cerebro, como por ejemplo la atención, la concentración, el altruismo, la cooperación, la resiliencia. Busquen amigos con quien hablar, amigos sanos, y hablen de cosas positivas. No quiero decir que no podemos hablar de lo que no va bien, pero el vaso puede estar medio lleno o medio vacío. La realidad es que está medio lleno y medio vacío. Así que si quieren ser realistas, hablen de las dos cosas. Intenten observar su lenguaje y ver cómo se están sintiendo en este proceso. Y si sienten que algo no va bien, por favor, hablen con un amigo o hablen con un profesional. No hay nada que no se pueda arreglar en 20 minutos de buena conversación. Y a partir de ahí podemos evaluar qué hacer. No se queden callados, hablen. Aunque sea con un diario, háganlo.
Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, ¿se puede trabajar la memoria, generacional? Sí, sí, se puede trabajar la memoria transgeneracional. Lo primero que hay que hacer es reconocerla, porque muchas personas no la reconocen. Por ejemplo, en México ha habido 2 grandes terremotos terribles. Yo estuve en el último, estaba enseñando en la UNAM. Y muchas personas que habían vivido el terremoto anterior, cuando pasó el segundo, se les activaron. Pero muchas personas que ni siquiera lo habían vivido, que habían nacido más tarde, se les activó como sí. Cuando nosotros notamos una activación traumática que no sabemos de dónde viene, podemos explorar que venga de la transgeneracional y de nuevo hacer ejercicios para la liberación del trauma transgeneracional. Hay bastantes ejercicios, hay programas. En psicología decimos que todo aquello que no se reconoce crece y lo que se reconoce tenemos capacidad para reducirlo, ¿verdad? Claro. Le comparto la siguiente pregunta. Adelante. ¿Cómo puedo lidiar con mi depresión o estrés si no tengo acceso a una atención psicológica? Bueno, es difícil eso que me está planteando. Yo creo que todas las personas hoy que estamos en el día de la prevención del suicidio a nivel internacional, todas las personas tenemos derecho a la salud mental. Es importante. Lo que le diría a esta persona es que si no encuentra un profesional que lo puede atender o si no tiene los recursos económicos, nos llame o nos escriba info@thewellbeingplanet.org. Apreciaría que lo pusierais, por favor, en el chat. Atendemos a todas las personas gratuitamente. Las atendemos en Zoom, en WhatsApp, como sea, en medios digitales. Son sesiones muy cortitas, desde 20 minutos, y ayuda muchísimo desde la primera sesión. No te quedes parado o parada. Llámanos, pide ayuda. Que no sea la falta de recursos una excusa. La salud mental es importante. Muy bien. Le comparto la siguiente. ¿Cómo identificar conductas poco saludables? Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que identificar es nuestro nivel de estrés. He hablado de que hay maneras de medirlo. Lo podemos medir, por ejemplo, en 10 minutos cómo está el baseline de la persona y luego podemos observar conductas poco saludables en diferentes áreas, como por ejemplo las áreas de autoagresión. Algunas personas se tratan mal a sí mismos. Tienen diálogos internos de culpa, de vergüenza, o se maltratan, o permiten que se maltraten, o beben demasiado, o toman demasiado, o ahora está de moda algunas cosas como el cutting, ¿verdad? O en el bullying también vemos como forma de maltrato. Hay diferentes maneras de apreciar esto. Perfecto. Le comparto la siguiente pregunta. ¿Qué tan negativo es el exceso de sueño? Bueno, depende. Cuando uno es un adolescente, saben que los adolescentes son los seres que más duermen. Por eso algunas personas dicen que tienen marmotas en casa. Es verdad, el adolescente y el bebé son los que más duermen. ¿Por qué? Porque están creciendo. Y el sueño, cuando nosotros dormimos, crecemos. Y crecer cansa. Lo que hacemos es de alguna manera apagar las funciones y dejar que el organismo crezca. Hay que observar si estás durmiendo mucho, lo normal son entre 7 o 8 horas. Ahora, si duermes 16 o duermes 14, vamos a ver qué está pasando ahí, ¿verdad? Si es que está cansado o cansada, hacer una analítica o si es que hay algún rasgo de otra cosa que podemos observar a nivel psicológico. No sé si lo saben, pero una dieta rica en vitaminas y en minerales
es buena para el cerebro y también es buena para fortalecer los ritmos circadianos del mismo. Creo que es importante tomarnos la responsabilidad de observarnos, ¿verdad? Claro, muy importante todo esto que nos comparte, doctora. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta que nos realizan es, ¿qué actividades puedo realizar si me siento deprimido, estresado o ansioso? Todas las que hemos dicho al principio para cultivar el bienestar, y luego dentro del training nosotros damos ejercicios particulares que ustedes luego pueden hacer orientado a esa área que usted nos ha planteado. Muy bien. Le comparto la siguiente. Me cuesta Sí. trabajo hablar de mis emociones. ¿Cómo puedo pedir ayuda? Muy buena cosa. Bueno, yo creo que sería bueno que un psicólogo o una psicóloga te ayudara, pero cuando una persona es demasiado introvertido, tenemos dos inteligencias maestras, la interpersonal y la intrapersonal. Una es para relacionarnos con nosotros mismos y la otra es para hablar con los demás. A veces una persona es muy inteligente, pero no tiene capacidad de expresar su inteligencia hacia afuera, ¿verdad? Ha habido grandes genios que tenían muchas dificultades socioemocionales. Por ejemplo, Albert Einstein, hasta los 7 años no sabía leer ni escribir. No sé si lo saben, pero a Einstein le echaron de la escuela. A la señora Einstein, que le llevó a tantas escuelas, un día un maestro le escribió una carta y en esa carta le decía cosas horribles, como que su hijo ya no podía volver más a la escuela. Albert le preguntó a su mamá, mamá, ¿qué dice la carta? Y la madre le dijo lo siguiente, ¿sabes qué dice? Dice que eres un niño tan precioso y tan listo que no necesitas ir a la escuela y mamá te va a enseñar desde la casa. Cuando Albert Einstein descubrió esa carta mucho tiempo más tarde que la madre había muerto, lloró, porque se dio cuenta que si no hubiera sido por la amabilidad de su madre y ayudarle a aprender y a salir de sí mismo, no hubiera llegado a ser lo que era. Einstein tenía muchas dificultades para hablar. Muchas personas inteligentes las tienen. Y desde luego, con el paso de la edad, se fue habituando y fue bastante ayudado por otras personas. Así que pedir ayuda forma parte de la condición humana. ¿Verdad que ayudan a otras personas? Pues déjense ayudar también. Vaya. Ok, le voy a compartir la siguiente pregunta que nos realizan. Es un comentario más que pregunta y nos dicen pues que sí, resulta complejo para muchos de nosotros entender la relación entre la conciencia, mente y actos o cuerpo y que es una manera muy interesante en la que usted nos lo presenta. Entonces, pues muchas gracias por ser tan clara en estos puntos. Y como pregunta tenemos, ¿cómo podemos ser parte de bienestar? ¿Cómo podemos ser parte del bienestar? Solamente por estar vivo o viva ya eres parte del bienestar. Los seres humanos somos un organismo, un conjunto biopsicosocial. Somos vida, somos psique y somos cultura y sociedad también. Solamente reconocer eso es reconocer que ya tienes muchas cualidades, que estás vivo, que estás viva. Y luego hay que cultivarla. No hay nada en la vida que no se mantenga sin cultivo, desde el amor hasta tocar un instrumento, bailar o cultivar siquiera un campo o un jardín. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿hay algunas señales que me indique que un familiar o un amigo puede necesitar ayuda en esta contingencia? Sí, que ustedes le vean con cambios significativos en referencia a cómo era. Todos hemos vivido cambios significativos, pero no todos tenemos la misma capacidad de recuperarnos. Ahí está el punto, ¿verdad?
A veces se nos muere la mascota y la lloramos durante un tiempo, pero si la lloramos durante 3 años no es normal. Algo ha pasado, ¿verdad? A todos nos duele no ver a los estudiantes y a los amigos, pero si eso nos afecta mucho y estamos llorando o no podemos dormir o no comemos o diferentes cosas, necesitamos ayuda. Es muy importante. Gracias por las preguntas, son muy buenas. Sí, la verdad es que sí, la comunidad está muy activa porque pues la verdad es que es un tema pues muy interesante y que todos debemos de conocer. La siguiente pregunta que nos realizan es, ¿qué puedo hacer para ayudar a algún amigo que está pasando por un estado de depresión? Lo primero que puedes hacer es escucharle, no perder el contacto con él, es muy importante. Y después observar si tú tienes recursos para poder ayudarle suficiente. Las emociones son contagiosas y nosotros podemos querer ayudar a nuestro amigo, pero quizás no somos los mejores nadadores en aguas profundas. Quiero decir que si nuestro amigo se está ahogando en alta mar, podemos nadar hasta un tramo, pero a lo mejor un socorrista profesional llegaría más rápido y le sacaría antes, ¿verdad? Entonces lo que es importante es escucharle, no perder el contacto con el amigo, recomendarle que hable con alguien de ese malestar que tiene, que no lo deje y trabajar en las dos vías. Un amigo es una cosa y un profesional es otro. Igual pasa con los padres y con los profesores. A veces creemos que podemos hacer todo. Necesitamos cultivar la humildad. La humildad es una de las mejores virtudes humanas. Muy bien. Otro comentario y en parte pregunta que nos realizan es que es el siguiente. Yo también quiero medir mi nivel de bienestar. Mi pregunta es en el momento de sentir estrés y sentir el choque que mencionaba. ¿Qué se puede hacer para tranquilizarse? Se pueden hacer ejercicios, era lo que les estaba diciendo. Uno es medir, y muy bien, ahora ya lo sé. ¿Y ahora qué hago? Tiene que ser a renglón seguido. Por eso, cuando hemos hablado con la Universidad Cuauhtémoc, que estamos tan interesados en entrenarles para que conozcan estos ejercicios y los puedan hacer. Reducir. Tenemos ejercicios para reducir ataques de pánico, estrés agudos, traumas. Es nuestro trabajo, nos dedicamos a eso. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, si lo máximo que dura una emoción es 0.14 segundos, ¿por qué parece que es más tiempo? Parece que es más tiempo porque la emoción se dispara, encuentra una memoria y se une, y entonces se solidifica y pasa al estado de ánimo. Y del estado de ánimo pasa al sentimiento, del sentimiento pasa al pensamiento, del pensamiento a un patrón mental y ya está instaurado. Entonces la emoción se dispara, es como si tuvieran ustedes un pajar, un granero, y de repente se tira una cerilla. Esa es la emoción. El efecto es el fuego. ¿Sabían que muchas personas que cometen asesinatos o actos de violencia es porque se les dispararon emociones que no podían regularlas? ¿Sabían que si hubieran sido educados en su conciencia del cuerpo, en reconocer que el corazón se les disparaba, que la voz se le quebraba, que tenían temblores, indicadores, podrían haber parado y no haber arruinado su vida y la de los demás? Se llama control de los impulsos. Claro, muchísimas gracias por todo esto que nos comparte, doctora. La verdad es que es información pues que muchas personas desconocen y es importante que lo sepan de alguna u otra forma.
La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo superar un miedo que ya está grabado y no porque yo lo haya creado, sino por mis antepasados? Bueno, tú en parte tienes el miedo potencial de tus antepasados, como tienes el cabello y los ojos, pero tienes probabilidades. La probabilidades es usarlos de manera diferente, ¿verdad? Todos tenemos cabello y tenemos un color del cabello, lo hemos heredado, ¿cierto? Sí, pero te lo puedes teñir, te lo puedes cortar, hacerte cosas con él. Puedes modularlo. Y de eso se trata. Puedes reducir la intensidad de algo cuando eres consciente de ese algo. Muy bien. La siguiente es muy interesante. Como padres de familia, hay veces que los hijos no son muy abiertos con nosotros. ¿Cómo podemos darnos cuenta que a pesar de estar tomando terapia psicológica, no están mejorando? Yo creo que si una persona, no sé en qué diagnóstico es, pero si una persona observa que su familiar o su ser querido no está mejorando, debe de hablar con el profesional y comentarle su inquietud. A veces las mejoras no son inmediatas, depende del caso, ¿verdad? Y hay terapias que son breves, otras medias, otras largas. Y si después de haber hablado con esa persona no le convence lo que le dice, puede hacer una consulta de contraste que se llama a otro profesional a ver qué piensa. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el papel de la inteligencia emocional en estos tiempos de COVID? La inteligencia emocional es un constructo de Salary y Goleman, pero desde la perspectiva neurocientífica hablamos de 40.000 inteligencias desde la mirada de Garner, Howard Gardner, desde Harvard. La inteligencia interpersonal e intrapersonal tiene que ver con las emociones. Las emociones son importantes, pero recuerden que antes de llegar a reconocer las emociones, tenemos que educar en reconocer las sensaciones y las percepciones. Es como si ustedes quisieran comerse un huevo sin cascar el huevo. El huevo es la emoción, pero para comérselo tienen que cascarlo y lo que está dentro, la yema y la clara, es las sensaciones y las percepciones. Así que lo primero que tenemos que cultivar son las sensaciones. Muchas personas no pueden ni siquiera acercarse a la emoción porque les asusta. Y hay muchas formas de acercarse a la condición humana. Intuición, percepción, emoción, cognición, somática, son 5 canales. La emoción es solo una. Muy bien, doctora. La siguiente es, ¿qué puedo hacer para que no me estresen las tareas escolares? Este es muy recurrente porque pues hay personas que sienten que el estrés son los mismos maestros, ¿no? Por este tema del exceso de tareas o incluso de la nueva modalidad. Bueno, lo que creo que tienes que hacer es cultivar todos esos ejercicios del bienestar que hemos dicho al principio y organizarte. Es muy importante tener una mente disciplinada, una mente atenta, organizarte. Una cosa es estudiar y otra es tener método de estudio. Quizás preguntarle a tus profesores cómo podrías organizarte mejor. No por estar delante de la mesa o delante de una pantalla vas a estudiar más. Necesitas ordenarte. No sé si lo saben, pero hay un pedagogo que se llamaba Doyle y en el cono de Doyle, de cada hora que nosotros estudiamos, tan solo estamos plenamente concentrados 13 minutos. Hagan pausas, ordénense, aprendan a estudiar bien. Por ejemplo, mirar al horizonte, tener perspectiva, hacer estiramientos. Hay muchas cosas que uno puede hacer, ¿verdad?
para cultivar el bienestar. Estudiar tiene que ser un placer, no es una obligación. ¿Sabían ustedes que aprendemos por la pasión que le ponemos? Y le ponemos la pasión porque encontramos motivación. Eso es lo que hace que un contenido se grabe. Por eso hay personas que necesitan repasar sus lecciones bailando o moviéndose. Y no está mal. El cuerpo en movimiento graba más las lecciones que el cuerpo quieto. Eso no quiere decir que las matemáticas las hagamos siempre al ritmo de salsa, pero cuando tenemos que grabar debemos de usar diferentes canales. Es muy interesante. Sí, claro. La siguiente pregunta es, ¿podría retomar el concepto de marcador somático? Es importante para los jóvenes tener observables y poder pedir ayuda. Claro, el marcador somático es un término que desarrolla un neurocientífico portugués llamado Antonio Damasio. Si estudiamos juntos os hablaré de él. Él hizo un libro, muchos, pero uno que se llama Y el cerebro creó al hombre, y descubrió que la emoción y la memoria dejan marcas en el cuerpo. Los marcadores somáticos son como, por ejemplo, tensiones, palpitaciones, cosas que nos pasan en el cuerpo. Somos cuerpo. La piel es el órgano más grande de los sentidos que tenemos. Entonces tenemos que estar muy atentos a cómo se expresa y escucharlo. Yo diría que tenemos que confiar en nuestro cuerpo. Muy bien, doctora. Pues para concluir tenemos esta última pregunta. Doctora, ¿cómo será el programa en el que nuestros alumnos podrán participar con su fundación? ¿Puede explicarnos en qué consisten las entrevistas y el entrenamiento que menciona? Gracias. Lo primero que hacemos con cualquier estudiante de la fundación, tenga 3 o tenga 93 años, es lo mismo. Primero les invitamos a que midan y cultiven su bienestar y reciben una copia de eso en su email, que eso está muy bien. Lo segundo es que tienen una entrevista de 20 minutos con nuestros psicólogos, donde comentan el test y cualquier cosa que puedan necesitar. Si necesitan más de esos 20 minutos, pueden seguir teniendo las sesiones que necesiten. Todos los servicios que prestamos en la fundación son gratuitos. Nos sostenemos de donaciones y lo hacemos porque creemos que es nuestra obligación moral hacerlo. Después de eso, lo que hacemos es un training de 5 días. En esos 5 días trabajamos 2 horas cada día en el cultivo del bienestar. Cada uno de los días enseñamos un aspecto. Son 5 aspectos y hay explicaciones teóricas, presentaciones que luego podéis ver, libros o lecturas recomendadas y sobre todo lo que hay es 4 ejercicios en cada sesión que os podéis llevar puestos para cultivar el bienestar. Después de haber acabado esa semana, que es como una semana de bienestar, ¿verdad? Es como cuidarte, hacer un viaje al interior de ti mismo con todos tus compañeros, os volvemos a medir y eureka, ves los cambios y dices, ¿en serio? ¿Ese era yo y este soy yo? No me lo creo. Entonces esto funciona, voy a seguir. Y tú ya decides cuánto puedes seguir. Es fácil. Lo que te estamos pidiendo son una inversión aproximadamente de 12 horas y media, pero es para tu bienestar. Claro, pues muchísimas gracias por todo lo que nos compartió. De verdad, creo que es un tema muy interesante que a muchas personas y a muchos jóvenes pues les puede ayudar, tanto para sentirse mejor y como para ayudar a otras personas. Así es. Muchísimas gracias por la invitación a la Universidad Cuauhtémoc. Que estéis muy bien todos. Cuídense y espero volver a verle. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
Gracias, doctora. Un saludo. Gracias. Queremos compartirle a todos nuestros alumnos que quien necesite o quiera ponerse en contacto con la asociación puede acercarse a la Clínica Psicopedagógica de la Universidad Cuauhtémoc y con mucho gusto les brindarán información y la ayuda que requieran. Gracias. Hasta luego. Adiós.